Muy buenos días, soy Bercelio Plaza Manjarres, estudiante de Ingeniería Industrial de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. A continuación, realizaré la sustentación de los ejercicios de la tarea 3 de cálculo diferencial. Realizaré los ejercicios correspondientes al estudiante 1 en el inciso 1, 3, 5 y 8. Ejercicio 1. Calcular la derivada de las siguientes funciones siguiendo el proceso de límite. F de x igual a 6x al cuadrado más 4x. Para calcular la derivada por definición se procede así. Paso 1. Reemplazar la variable x por x más h en las funciones. F de x por x más h es igual a 6 por x más h al cuadrado más 4x más h. F de x por x más h es igual a 6x al cuadrado más 12xh. Aquí se reemplaza la x por h más por x más h más 6h al cuadrado más 4x más 4h. Paso 2. Reemplazamos f de x más h menos f de x por x menos f de x. A f de x más h se le resta la función original que es f de x. Para realizar esta operación se hace con la función original, pero 6x al cuadrado con 6x al cuadrado se cancela. De igual forma 4x con 4x se cancela y nos da como resultado f de x más h menos f de x es igual a 12xh más 6h al cuadrado más 4h. Pasamos al paso 3. Se divide f de x más h menos f de x entre h. Y nos queda la expresión de la siguiente forma, como lo vemos aquí. Continuamos. F de x más h menos f de x sobre h es igual a 12xh sobre h más 6h al cuadrado sobre h más 4h sobre h. Nos da como respuesta esta expresión que vemos aquí. Es igual a 12x más 6h más 4. Pasamos al punto 4 o al paso 4, donde se simplifica límites cuando h tiende a 0. Entonces aplicamos límites. Límite de h cuando tiende a 0 de 12x más 6h más 4. Ahora calculamos ese límite. Límite de h cuando tiende a 0 de 12x más límite de h cuando tiende a 0 de 6h más límite de h cuando tiende a 0 de 4. Entonces recordemos que el límite de una suma es el límite de las sumas. Como aquí la variable es h y acá la variable es x, no tenemos h por ninguna parte, esto se considera como una constante. Entonces este límite es igual a 12x
El límite de una constante cuando h tiende a 0 es simplemente reemplazar 6 por 0, nos da 0. Y aquí el límite es 4, ya que sucede lo mismo que no hay una constante. Entonces el resultado final nos daría que es f de x es igual a 12x más 4. Esto lo podemos comprobar con la expresión inicial, donde f de x al cuadrado, f de x a la 3 menos 15. Perdón, es acá. Esto lo podemos comprobar con la expresión inicial. 6x al cuadrado, multiplicamos 6 por 2, nos da 12, y le descontamos un exponente a la x, nos queda 12x más 4x. X con x se cancela y nos queda 12x más 4. A continuación continuamos con el ejercicio número 1 del estudiante 1 del inciso 3, que consta, dice, calcular la derivada de las siguientes funciones aplicando las reglas de la derivación. F de x es igual a 4x a la 3 menos 1 sobre 5 sobre 7x al cuadrado menos 7x. La derivada de un cociente nos dice que tomemos el denominador, lo ubicamos aquí, lo colocamos aquí en la parte superior y lo multiplicamos por la derivada del numerador. Luego realizamos los ejercicios matemáticos. 4 por 3 nos da 12, lo colocamos 12x menos el numerador por la derivada del denominador y realizamos el ejercicio. 7 por 2, 14, 14x más 7. Y la regla nos dice que como denominador de esa derivada va a quedar el denominador de la función al cuadrado. Por eso aquí está al cuadrado en ambos. A continuación realizaremos las operaciones aritméticas para simplificar la ecuación. Entonces nos da como respuesta la derivada simplificada a la mínima expresión. Esta es la derivada final, la expresión final que nos queda como resultado. A continuación doy explicación del ejercicio número 1 del inciso número 5, el cual es calcular la derivada implícita de las siguientes funciones: 5x a la 3 menos 3yx más 7y al cuadrado igual 3. Es implícita porque nos aparece x y nos aparece y, a diferencia de las anteriores que todo era en función de x. Lo primero que vamos a hacer aquí es derivar ambos lados, el lado izquierdo y posteriormente el lado derecho, como lo vemos aquí en el ejercicio. Lado izquierdo y lado derecho, derivado. Y aquí donde encontremos x, donde encontremos y, la vamos a determinar como una función de x, como en este caso y en este caso. Realizamos las operaciones aritméticas. 5 por 3 da 15, le reducimos un exponente a la x, nos queda
15x al cuadrado menos 3. Esta expresión la reemplazamos por y', o sea, la derivada sobre dx por y es igual a y', y se realizan las operaciones correspondientes. Ahora, el objetivo es despejar a y'. Siendo así, 3y' más 14y' los pasamos hacia este lado, y esta expresión la corremos hacia acá, es igual a menos yx al cuadrado menos 3y. Entonces ya y' pasa a multiplicar menos 3x más 14y es igual a 15x al cuadrado más 3y. Ahora y' nos queda como un factor común y nos queda 15x a la 2 más 3 sobre menos 3x más 14y, que viene siendo esta expresión. Todo este proceso nos da la derivada implícita de y, de la expresión dada. A continuación realizamos la explicación del ejercicio 8, el cual tiene dos puntos, A y B. A, calcular máximos, mínimos y puntos de inflexión de las funciones. Nos dan la función f de x es igual a 3/5 por x a la 3 menos 7x más 4. Se halla la primera derivada. F de x es igual a 9 sobre 5. Aquí lo que hacemos es que multiplicamos 3 por 3 nos da 9, se le disminuye un exponente a la x, nos queda 2x menos 7. Se iguala la primera derivada a 0. 9 sobre 5 x a la 2 menos 7 es igual a 0. 9 sobre 5 x a la 2 es igual a 7. X al cuadrado es igual a 35 sobre 9. En este punto hallamos el punto crítico, donde lo dividimos, uno negativo y el otro positivo. Tenemos entonces raíz de 35 sobre 3 negativo y raíz de 35 sobre 3 positivo. El criterio dice que se evalúa con un valor un poco antes de él y un valor un poco después de él. La regla dice que si pasamos de positivo a negativo, hallamos un máximo. Los puntos críticos hallados anteriormente se evalúan uno por uno y se calculan los signos de las primeras derivadas. En primer lugar, para un valor un poco menor que el valor crítico, y después para un valor un poco mayor que él. Con esta tabla queda un poco más claro esta expresión o este término. Valor crítico es igual a menos 35 sobre 3 es igual a menos 1.9720. Valor un poco menor es menos 2 y valor un poco mayor es menos 1.95. La función f de x 0,2 menos 0.5. Signo de la primera derivada, y positivo y negativo. Es lo que vemos aquí. Como el valor de la derivada pasó, lo que explicaba anteriormente,
de mayor a menor, la función tiene un máximo para este valor crítico de la variable. El valor de f de x es f menos 1,9720 es igual a y menos 3 sobre 5 por menos 1,973 a la 3 menos 7 por 1,9720 más 4 es igual a 13.2027. Entonces podemos decir que el punto máximo es menos 1,9720, 13.2027. Ahí vemos la tabla. Como el valor de la derivada pasó de menor a mayor, la función tiene el mismo para este valor crítico de la variable. El valor f de x es. Ahí está la expresión. Perdón, en este caso, a diferencia del anterior, como el valor de la derivada pasó de menor a mayor, la función tiene un mínimo para este valor crítico de la variable. El valor de f de x es f 1,972 igual a y sobre 3 sobre 5, 1,970 sobre 3 menos 7 por 1,9720 más 4. Ahora, esto nos da como resultado un punto mínimo que es igual a menos 5.2027, que es el punto mínimo, 1,972 menos 1.2027. Los puntos de inflexión se hallan calculando la segunda derivada e igualando a 0. Y aquí hacemos la expresión 18 sobre 5 f de x es igual a 0 y 18 sobre 5 x es igual a 0, x es igual a. Para hallar este resultado, realizamos la segunda derivada de f, que vendría siendo 9 sobre 5 por x a la 2, multiplicamos 2 por 9, nos da 18 sobre 5. f de x es igual a 0, 18 sobre 5x es igual a 0. Entonces aquí lo que hacemos es que el punto mínimo es 0, donde usamos un poco antes y un poco después de la expresión. De igual forma, aquí también lo hacemos un poco antes y un poco después. Como el valor de la derivada cambió de signo, la función tiene un punto de inflexión para este valor crítico de la variable. El valor de f de x es f 0 es igual a y igual a 3 sobre 5 por 0 a la 3 menos 7. Esto nos da como respuesta el punto de inflexión es 0,4. Entonces nos vamos para el inciso B en la parte B del inciso 8. Encontramos que
el ancho y el largo de un rectángulo para que su área sea máxima si su perímetro es de 100 centímetros, se definen las siguientes variables. X es igual a ancho del rectángulo y se define también como Y el largo del rectángulo. Avanzando, podemos decir que la función a optimizar a área máxima igual a YX, y a fin de tener todo en función de una sola variable, se definirá otra ecuación. Perímetro es igual a los lados. 100 es igual a Y más Y, lado más lado, más X más X. Largo por largo y ancho por ancho. Entonces 100 es igual a 2Y más 2X. 100 es igual a 2 por Y más X. De esta forma, Y es igual a 50 menos X. Se reemplaza el valor de Y en la función del área. Área máxima igual a 50 menos X por X. El área básica entonces igual a menos X al cuadrado, que viene siendo X por 2, más 5X. Se le coloca la X aquí al 50X, perdón. Se calcula la primera derivada de la función del área. A prima máxima es igual a 2X más 50. Se iguala la primera derivada a 0 y se obtiene el punto crítico. Menos 2X más 50 es igual a 0. Y esta que estaba multiplicando pasa a dividir X menos 50 sobre 2. Punto crítico es 25. Se calcula según derivada de función del área. Entonces, A' máxima es igual a 2X más 50. A máxima es igual a menos 2. Como la segunda derivada, la segunda derivada tiene signo negativo, aquí lo vemos, la función tiene un máximo, este valor crítico de la variable. Finalmente, reemplazamos los valores de 25 en la función del área y se obtiene el área máxima para el rectángulo. Área máxima es igual a menos 25 al cuadrado más 50 por 25. Entonces finalmente tenemos que el área máxima es igual a menos 625 más 1250. Y esto nos arroja como resultado que el área máxima es igual a 625. Final.